Ok, bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestra serie que empezamos la semana pasada de cómo dividir la palabra, cómo trazar la palabra, tener fe en la palabra. Y pues la semana pasada hablamos de dispensacionalismo de mediados de actos y empezamos a hablar de que hay diferentes dispensaciones que Dios dispensó. Y estudiamos que las dispensaciones son las maneras que Dios está obrando con humano. Entonces, hablamos de eso, pero no concluimos ese tema. Entonces, hoy vamos a continuar de qué es dispensacionalismo de mediados de actos. Entonces, hay diferentes dispensaciones de Dios, pero ¿por qué aprovecha estudiar estas dispensaciones? Es fundamental que entendamos cuáles son las instrucciones de Dios hoy. ¿Qué lo está diciendo Dios? Gente, cada noche, cada día está orando, Dios, enséñame tu voluntad. Hace un mes estudiamos de qué es lo que Dios quiere. Aprendimos que en diferentes tiempos había diferentes voluntades de Dios. Entonces, es importante estudiar qué está haciendo Dios hoy. Y el estudio dispensacionalismo ayuda a reconocer qué está haciendo Dios. Simplemente no es posible obedecer todas las instrucciones que Dios ha dado. No es posible. Hay diferentes instrucciones que uno dice, no comas de esto, uno dice, puedes comer de todo. ¿Cuál vas a obedecer? El que te gusta más, eso no es las cosas. Dios reveló información de una manera progresiva, ¿verdad? Luego dice, como estudiamos de las espadas, compra una espada, no necesitas espada, ¿verdad? Simplemente como eso, hay instrucciones que no puedes obedecer al mismo tiempo. Entonces, nosotros necesitamos buscar las escrituras, necesitamos estudiar las escrituras para discernir a quién está hablando, a quién no está hablando, a quién está escribiendo, cuándo está escribiendo, para poder ver qué son las instrucciones en ese tiempo, si son para nosotros, que no son para nosotros. Entonces, este estudio te ayuda en tu camino. Te ayuda en tu camino porque muchas veces gente piensa que puede abrir la palabra y decir, ¿qué dice la palabra para mí? Y solamente quitar o agarrar de lo bueno. No quiero esas maldiciones de la ley, ¿verdad? Y eso causa que tengas una fe superficial, porque quieres encontrar un camino con Dios, quiero saber, dicen, quiero conocer Dios, quiero conocerte, pero no quieren buscarlo en la manera que Dios lo está ofreciendo, ¿verdad? Dicen que necesitas una relación con Dios, pero no quieren saber de lo que Él dijo. Entonces ellos mismos se condenan y ellos mismos no están sabiendo qué está haciendo Dios. Y últimamente la consecuencia es, a lo mejor no sabes qué es el evangelio que te salva. Y eso va a ser la salvación de tu alma, ¿verdad? Entonces, reconociendo las diferentes dispensaciones, sabemos en dónde nosotros vamos a caer con nuestras instrucciones. Cuando hablamos de mediados de actos, simplemente estamos hablando de cuándo empieza la iglesia. ¿Ok? ¿Dónde encontramos nuestro ejemplo para seguir? Muchas veces gente tiene ídolos de atletas. Me gusta este jugador de béisbol y voy a seguir la manera que él va a batear. Gente encuentra ejemplos. Nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo de cómo debemos operar como una iglesia. Dios lo dio. Entonces hay gente que dice que la iglesia es la misma iglesia de toda la Biblia. Y simplemente no es verdad, porque en Génesis, los primeros capítulos, no había iglesia. Había gente que tenía fe en Dios,
pero no había congregaciones de Dios. Ellos no tenían servicios. Ah, con Moisés había una congregación, pero ellos estaban debajo de la ley. Dios estaba construyendo una nación, ¿verdad? Que dispensó la ley. Hay diferentes operaciones de esas congregaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a seguir con los sacrificios, las ofrendas. Y pues vamos a estudiar más de eso. Hoy, cuando hablamos de dispensacionalismos, mucha gente piensa de lo que se llama dispensacionalismo clásico, que es que la iglesia empezó en Actos 2, en Pentecostés. Entonces, mucha gente toma el ejemplo de Pentecostés, de Actos 2. Aquí vamos a tener nuestro tiempo. Pues aquí vamos a poner la cruz. Cristo fue crucificado, fue resucitado. Luego, después de los 40 días, se fue otra vez al cielo. Pero en Pentecostés, en Actos 2, Pentecostés. Dios envió al Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios lo envió. Los discípulos hablaron en lenguas. Y gente dice, allí es cuando empezó la iglesia. Que ese fue el cumpleaños de la iglesia. Entonces muchos baptistas, muchos que están en la denominación de los Pentecostés, siguen este ejemplo, que Pedro es el líder y de aquí empezó la iglesia. Pero va a haber problemas con esto. Vamos a estudiar de eso. En Actos 2, Pedro varias veces dice, varones israelitas, hombres de Judea. Solamente está hablando con Israel. Lo chistoso es que dicen que aquí empezó la iglesia, aquí es cuando empezó todo, pero en Mateo 16, antes de la crucifixión, Mateo 16, en versículo 18, la otra iglesia empezó. Si vamos a Mateo 16, los católicos les encanta este pasaje porque dicen aquí es la evidencia que Pedro es nuestro ejemplo. En Mateo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios dice, tú eres Pedro y yo voy a edificar mi iglesia en esta roca. Gente dice, oh ya, pues Pedro, su nombre significa roca, entonces Dios está diciendo que Pedro es la roca que Dios está edificando su iglesia. Eso dicen, pero la roca aquí es Jesucristo, la roca es Cristo. Luego vamos a estudiar y vamos a ver que esta roca no es Pedro, la roca es Cristo. Entonces, aquí el Señor en Mateo 16 está poniendo un fundamento de una iglesia que va a construir. Aquí tenemos nuestras columnas. Y pues ya hay una iglesia aquí en Mateo 16. Iglesia simplemente significa la congregación de Dios, la gente de Dios. En el Testamento Antiguo
había iglesias. No se decía iglesia, se decía la congregación de Israel, la congregación de Dios. En Actos 7, Esteban está predicando un sermón y dice que había una iglesia en el desierto. Actos 7:38. Dice, este es el que estuvo en la iglesia en el desierto, ¿verdad? Se está hablando de la congregación de Israel, de Moisés. En el Testamento Antiguo no se decía iglesia, pero se decía congregación, pero eso es lo que significa iglesia, la congregación de Dios. Entonces, hay diferentes iglesias en la Biblia, diferentes congregaciones. Pero Dios en Mateo 16 empezó una iglesia que va a edificar una iglesia en una roca y Pedro va a edificar esta iglesia también. La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Entonces, ¿por qué va a haber un cumpleaños de una iglesia acá si ya empezó acá? Es la misma iglesia. ¿Okay? Gente que está tomando el ejemplo de aquí dice, de la cruz para atrás era para Israel. Eso dicen, de la cruz para atrás es Israel, de Actos para adelante es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar más del cuerpo de Cristo. Pero están haciendo divisiones que no están allí. Y luego también dicen que nosotros estamos haciendo divisiones, pero nosotros vamos a venir a la palabra, que Dios sea verdadero, ¿verdad? Si los dice algo diferente, pues que sea así vamos a tomar nuestro ejemplo. Pero Pedro, él predica el evangelio de la circuncisión. Él predica las promesas de Abraham, Isaac, David, Jacob. Él está predicando el evangelio de la circuncisión. Si vamos a Actos 3, en Actos 3:19 dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean rayados cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Pedro está predicando que los pecados serán rayados cuando regresa Cristo, antes del reino, después de la tribulación. Dice versículo 20, y él enviará a Cristo que os ha sido antes predicado, al que ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Entonces, dice, se necesitan arrepentir, convertirse para que los pecados sean rayados cuando Dios envía a Cristo otra vez. Y los profetas hablaron de esto desde el principio del mundo, dice. Versículo 22. Porque Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis y todas las cosas que os hablaré. Y acontecerá que toda alma que no oyere aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Ahí se está refiriendo a Deuteronomio, de una profecía. 24. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Entonces, si se recuerdan de las promesas,
Génesis 12, 13, 15, 17, que todo el mundo será bendecido por Abraham. Y Abraham recibió circuncisión como un sello de esas promesas. Entonces, aquí en Actos 3, él está predicando circuncisión. Las promesas. Y dice, ustedes son los hijos de Abraham, hijos de los padres. A ti primero están ofreciendo el reino. No puedo escribir hoy. A esta generación, Dios está ofreciendo el reino. Pero sabemos la historia que ellos rechazan el reino, matan a Esteban, rechazaron el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba hablando entre Esteban, pero lo apedrean. Entonces Pedro está predicando salvación en la venida de Jesucristo. Salvación en la venida de Cristo. Antes del reino. ¿Cuándo va a traer el reino? Eso es lo que está predicando Pedro. Pedro nunca está predicando la cruz como perdón de pecados, que Cristo vino al mundo para morir en la cruz y para perdonarnos. Pedro todo el tiempo está predicando la cruz para culpar a Israel, para decirlo, mataron el Hijo de Dios, se necesitan arrepentir y convertirse y luego van a ser bendecidos por Dios. Pedro todo el tiempo está predicando la cruz así. Entonces, ellos solamente fueron a los judíos, solamente fueron a la circuncisión, fueron a los que recibieron estas promesas. Entonces, gente reconoce Israel, que hay promesas a Israel, pero no saben qué hacer con las promesas porque dicen, pues los dispensacionalistas dicen, los clásicos dicen, había Israel, esas promesas se quedan a Israel, pero ahora es una nueva iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Mientras hay otros como que estudian teología reformada que dicen, toda la Biblia es para nosotros, todas las promesas son para nosotros. La iglesia reemplaza Israel o que la iglesia hoy cumple las promesas que fueron prometidas a Israel. Entonces, lo que ellos dicen, lo que algunos dicen que la iglesia hoy es Israel más gentiles. Oops. Dicen que la iglesia hoy es Israel y gentiles. Pero hay un problema con eso. Porque la iglesia hoy es ni judío ni gentil. No hay gentil ni judío en la iglesia de hoy. ¿Okay? Si vamos a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Obviamente aquí en la carne hay varón, hay hembra,
pero en Cristo Jesús. Eres bautizado en Cristo. Luego otro día podemos hablar de qué significa bautismo, pero bautismo simplemente significa que eres identificado con Cristo. Eres identificado con su muerte, con su resurrección. Estás identificado con Cristo. Los que son salvos son identificados con Cristo y no hay judío ni griego. Entonces, ¿cómo es que gente toma el ejemplo de Pentecostés? Dicen que la iglesia era Israel, pero ahora ya los gentiles, que Dios agregó los gentiles ya a la iglesia, que el cuerpo de Cristo es judíos y gentiles. Pero aquí dice que no hay judío ni gentil. ¿Cuál es? ¿Es la iglesia con dos o una iglesia con ninguno? ¿Ok? ¿Cuál es? El cuerpo de Cristo es diferente de lo que Dios ha hecho como dijimos el otro día, que las epístolas de Pablo solamente es menos de 10% de la Biblia. Poquito. Toda la Biblia habla de que Dios va a redimir el mundo, que Dios va a construir una nación que va a bendecir el mundo. Y esa nación va a ser Israel. Pero aquí Pablo dice que no hay judío, mientras los otros libros de la Biblia dicen que los judíos van a bendecir el mundo. Algo muy diferente que está hablando Pablo. No puedes ser estudiante de la Biblia sin reconocer las diferencias. ¿Ok? Si vamos a Colosenses capítulo 3. En versículo 10 dice, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual os renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo en todo. Pedro está hablando de circuncisión, las promesas que fueron dados, la circuncisión. Era siendo circuncidado en esos tiempos, era una gran bendición. Ellos recibieron promesas que todo el mundo no recibió. Entonces, eso es lo que Pedro estaba diciendo, que ahora a ustedes, Dios está ofreciendo este reino, estas promesas a ustedes primero. Pero se necesitan arrepentir para que Dios pueda enviar a Cristo a recibir remisión de pecados cuando Cristo regresa. Pero Pablo dice, no hay circuncisión ni incircuncisión en Cristo. No hay judío ni gentil en Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Si vamos a Efesios capítulo 2, aquí en el libro de Efesios, Pablo explica en más detalle de un misterio que él fue revelado, que Dios dispensó algo diferente. Dice en Efesios 2:11, dice, por tanto acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne. Dice, antes eras un gentil en la carne, ya no eres gentil, porque en Cristo no hay gentil. Dice que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne. Entonces dice, acuérdate que antes eras llamado incircunciso por la circuncisión, que antes eras gentil en la carne, que antes eras llamado gentiles por los judíos, ¿verdad? Acuérdate que antes eras eso. Dice,
de la circuncisión en la carne, la cual se hace por manos. Circuncisión es algo de la carne, que se hace por manos. A veces navajas, right? Dice versículo 12, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gentiles no eran parte de las promesas de Dios, de los pactos de Dios, solamente a los judíos, solamente a Israel, a los hijos de los padres de Abraham, Isaac y Israel. En Mateo 10, Jesús dice, solamente ve a los judíos, a la casa de Judá, a las ovejas perdidas. Dice, no vayas a Samaria, no vayas a los gentiles. En Mateo 15 dice a la mujer de Canaán, como ni le obedece, hasta que ella reconoce que hasta los gentiles comen de la mesa de los judíos, ¿verdad? Entonces se refiere de que los perros comen de la mesa de la comida que se cae de los niños, ¿verdad? Y es reconociendo las promesas que los gentiles van a ser bendecidos por Israel. En Isaías 42:6, Isaías 49:6 dice que Israel va a ser una luz a los gentiles. ¿Okay? Zacarías 13, que 10 gentiles van a agarrar la vestidura de un judío y van a decir, llévame a tu Señor. Las profecías dicen que los judíos van a bendecir el mundo. ¿Okay? Pero aquí dice que no hay eso, que no hay ni judío ni gentil. Dice, acuérdate que antes tú eras alejado de eso, eras alejados y extranjeros de los pactos, sin esperanza. Versículo 13 dice, mas ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Entonces, había judío. En tiempos pasados había, aquí está el gentil. Y aquí está el judío. Y dice que había dos hombres en tiempos pasados y estaban separados por un muro intermedio, ¿verdad? Dice, sigamos leyendo. Versículo 15. Y habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo paz. Entonces, este muro era la ley, era los pactos, era las promesas que separó judío y gentil. Y dice que Dios, acá, por su sangre, por la cruz, destruyó este muro intermedio. So, que extender esta pared para acá. Que por el muro, que por su sangre, por la cruz, destruyó el muro intermedio, y de los dos hombres hizo un nuevo hombre. Hay que ponerlo acá. Hizo un nuevo hombre. So, había gentil y había judío. Y de los dos destruyó el muro intermedio y hizo un nuevo hombre. En versículo 16 dice, para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Había enemistad entre judío y gentil. Había diferencias.
Había promesas que los gentiles no eran parte. Pero por la cruz, aquí no se sabía en Actos 3 o en Actos 2 que Dios destruyó este muro intermedio. En Actos 10, Pedro dice que él todavía está obedeciendo las leyes de la vianda. Dice que nunca ha comido una cosa inmunda. En Actos 2 todavía están yendo al templo a orar en la hora de oración. No se sabía que Dios destruyó el muro intermedio hasta que Pablo lo menciona. ¿Ok? Pero dice que hizo un nuevo hombre. ¿Qué es este nuevo hombre? Aquí en capítulo 1, en Efesios, en versículo 22, dice, hablando que Dios, dice, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Que Dios le dio todas las cosas a Jesús y lo puso como la cabeza de la iglesia, la cual es, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todos. Dios hizo un nuevo cuerpo y puso a Cristo como la cabeza de esta iglesia. No es la iglesia que está en Actos 2, no es la iglesia de Pedro, sino una iglesia que no hay judío ni gentil, ni circuncisión, ni incircuncisión. Si vamos a Colosenses capítulo 1, en versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Está hablando de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces, Cristo es la cabeza. Y dice que la iglesia es el cuerpo. ¿Qué color ponemos? Un nuevo hombre, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo y iglesia. ¿Ok? Cristo es la cabeza. Si vamos para atrás a Efesios, en Efesios 5, muchos lo conocen como el capítulo del matrimonio, que cómo debe operar uno en el matrimonio. Pero lo que está haciendo Pablo es, él se está refiriendo, está usando un ejemplo de matrimonio de que es una figura de la iglesia. En Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su esposa y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Nosotros somos sus huesos, somos sus miembros, su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Dice en el matrimonio que hay dos personas y se pegarán y se hacen una carne. Dice, pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. El cuerpo, la iglesia y Cristo se convierten en una carne. Judío y gentil, ya no hay judío y gentil, solamente hay este cuerpo. De los dos, cuando eres bautizado en Cristo, ya no eres lo que eras antes. Ya eres un miembro
de este cuerpo. Ya no eres ya no eres identificado lo que eras en la carne. Todos son pecadores, judío y gentil, por eso está haciendo un nuevo cuerpo. Entonces, esto es muy diferente, porque Pablo nunca se refiere que Cristo, sí dice que es rey de rey, pero nunca dice que es nuestro rey ahorita en la tierra. Él dice que es nuestra cabeza. Si vamos a 2 capítulo 5. Dice en versículo 17, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Y esta es la nueva criatura, el nuevo hombre, que Dios de dos hombres hizo un nuevo hombre. Hizo una nueva criatura que Cristo es la cabeza. Dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas es la ley. Las cosas viejas son los pactos. Las cosas viejas es la circuncisión. Porque ahora Dios simplemente está obrando por el cuerpo de Cristo. Que no hay judío ni gentil, no hay varón ni hembra, siervo. No hay nada de eso. Es solamente tú en Cristo, tú un miembro de Cristo, miembro de su cuerpo. Ya es una nueva criatura. El cuerpo. Hay que escribir eso. Nueva criatura. Hay diferencias en la Biblia que es evidente que esto es diferente de lo que Pedro está predicando. Necesitas hacer unas matemáticas complicadas para cambiar el significado de la escritura. Y ahora Dios no es verdad. Ahora Dios es mentiroso y no es tu autoridad. Entonces, leyendo esto, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó este cuerpo de Cristo, esta nueva criatura? Porque aquí en Actos 2, Pedro no lo estaba predicando. Pedro nunca menciona de esta nueva criatura, que no hay ni judío ni gentil. ¿Cuándo empezó este cuerpo? Porque hoy esta es la manera que Dios está obrando. Dios está predicando que Cristo murió por tus pecados y cuando crees ese evangelio eres bautizado en este cuerpo. Esa es la única manera que Dios está obrando ahorita. No podemos escoger, pues yo quiero ser parte del grupo de Pentecostés, porque me gusta más, me gustan los milagros que hicieron en ese tiempo. No, eso ya pasó, las cosas viejas ya han pasado. No puedes escoger lo que te gusta. Pues a mí me gusta la arca de Noé. Voy a escoger ese. No puedes hacer eso. Es simplemente qué está haciendo Dios y poner tu vida conforme en eso. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que todos sean salvos por la predicación de Cristo. Que todos vengan al conocimiento de la verdad, que Cristo murió por pecadores y que Él es el único mediador de hombres. ¿Verdad? Y aclarar qué es la comunión del misterio. Eso es lo único que Dios está haciendo hoy. ¿Cuándo empezó eso? Y pues la Biblia también lo dice, ¿cuándo empezó? Gloria a Dios que Él en su palabra lo pone bien simple para nosotros. No necesitas ir a seminaria para entender filosofía y teología. Dios te lo da. Si vamos a 1 Timoteo, aquí vamos a leer cuándo empezó esta iglesia, cuándo empezó esta nueva criatura.
Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice yo soy el segundo, el tercero o el último. Yo soy el primero que fue salvo, el primer pecador que fue salvo. Versículo 16. Mas por esto fui recibido a misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su longanimidad para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Cuándo fue salvo Pablo? Pablo fue salvo en Actos 9. Antes de Actos 9, él era Saulo, ¿verdad? Él era Saulo que estaba persiguiendo la iglesia de Jerusalén, porque si se recuerdan, la iglesia es congregación de Jerusalén, la congregación de Pedro. Él estaba persiguiendo a ellos porque él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo estaba haciendo, era ignorante de lo que él estaba haciendo. Pero él fue el primero que fue salvo, dice él. Él no fue salvo por la predicación de Pedro en Actos 2. Él no fue salvo por la predicación de Jesús en el monte, en Mateo 5. Él tampoco fue salvo en Actos 7 con el sermón de Esteban. Él no dijo, ya me necesito bautizarme en agua y luego recibo el Espíritu Santo. No. En el camino a Damasco, yendo a perseguir otros creyentes, el Señor Jesucristo se reveló a él. Y dice en Actos 9, le dice a Saulo, Actos 9, 4, le dice, versículo 3, y yendo por el camino aconteció que llegó cerca de Damasco y repentinamente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, él reconoce que esta luz es el Señor. Dice, pues yo soy Jesús que estás persiguiendo. Y pues Dios lo manda a Damasco, está ciego, y Jesús envía a Ananías, diferente a Ananías, hay bastantes Ananías en Actos, y dice, ve a él, porque él es un vaso escogido. Dice en versículo 15, dice, y le dijo el Señor a Ananías, ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo lo mostraste cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Pablo es un vaso escogido de Dios. Dice, y pues Pablo dice en 1 Timoteo que él es el primer pecador que fue salvo por gracia, para ser un ejemplo de todos los pecadores que siguen para ser salvos por gracia. En Actos 15, Pedro dice, cuando hacen la disputación de circuncisión o que los gentiles no se deben circuncidar, dice Pedro que nosotros mismos seremos salvos como los gentiles. Ellos todavía no tienen salvación. Pero otras versiones quitan eso. Algo nomás de pensar. En 1 Corintios capítulo 1, 18 dice que la predicación de la cruz es el poder de Dios para nosotros que somos salvos. Pero también otras versiones quitan eso, porque ellos no entienden las diferentes maneras que Dios está dando salvación. Dicen que la Biblia es un evangelio, entonces
lo combinan todo y la consecuencia es que están confundidos. No te pueden decir si necesitas bautismo o no, diezmos o no, confesión o no. Pero Pablo, mientras que él era enemigo, mientras que él fue a perseguir otros para matarlos, para ponerlos en la cárcel, él fue salvo por gracia, para los que sigan después de él. Y eso es lo que dice en Romanos 5:8. Dice en Romanos 5:8 que mientras que tú eras enemigo de Dios, Cristo murió por ti. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, aquí ya tenemos salvación de pecados, reconciliación de nuestros pecados. Por su sangre ya tenemos paz con Dios. Tú no confesaste tus pecados y luego fuiste salvo. Escuchaste el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados y por su sangre ya tienes paz con él, porque esa sangre de Dios era el pago por tus pecados. Cuando escuchaste eso y lo creíste, fuiste salvo. Es lo que dice Pablo. Es por gracia. No es por obediencia hasta el final. Es algo diferente. Entonces, Saulo no se convirtió por predicaciones del reino. Él solamente se convirtió porque Dios se reveló a él y recibió misericordia. Pablo, él recibió revelaciones de Dios, revelaciones de Cristo. El evangelio que Pablo predica no es el mismo evangelio de circuncisión, porque Pablo predica que el cuerpo de Cristo, no hay circuncisión. Él no está predicando las promesas de Abraham, las promesas de la nación. Habla de Abraham en significado que como Abraham nosotros también somos imputados justicia por fe. Luego habla eso en Romanos 4 y Gálatas 3, pero él no está predicando la circuncisión. En Gálatas 2:7 dice que Pedro recibió el evangelio de circuncisión y Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión. Diferentes evangelios y diferentes versiones de la Biblia quitan eso porque no lo entienden. Pero si vamos a 1 Corintios 3, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Ok. ¿Se recuerdan del fundamento de Pedro? Que Jesús dijo que voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. ¿Okay? ¿Se recuerdan de ese? Ahí había un fundamento. Dice Pablo, yo puse un fundamento. Dice, yo no estoy edificando en el fundamento de Pedro. Yo puse diferente fundamento. Leemos, dice, porque nadie puede, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento de el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, Pablo también puso otro, aquí están nuestras columnas, el techo, el fundamento, ¿verdad? Y dice, el fundamento es Cristo. El fundamento no es Pedro, el fundamento es Cristo.
todo el tiempo es Cristo. Puedes tener un fundamento y poner diferentes edificios en ese fundamento, ¿verdad? Puedes poner diferentes cuartos, puedes poner diferentes cosas en un fundamento, pero el mismo fundamento es Cristo. Hay Cristo conforme profecía y hay Cristo conforme un misterio de lo que recibió Pablo. Dice, nadie puede construir en otro edificio, solamente en este. Y él es el sabio maestro que lo puso. No es el que está edificando en otro fundamento, pero él puso un fundamento de Cristo. Si vamos a capítulo 4, dice en versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años maestros en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Dice, aunque tengas 1,000 maestros, yo soy el que te engendré por el Evangelio que Dios me dio. Luego vamos a leer que Pablo, él no fue instruido por Pedro. Él no está predicando el mismo evangelio de Pedro. Él está predicando algo diferente que no fue revelado a los 12. Y los corintios, ellos no fueron salvos por el evangelio de la circuncisión porque ellos no eran judíos. Ellos eran gentiles. Pues unos aquí en Corintio no eran judíos. Pero dice Pablo, ustedes que están recibiendo esta gracia de Dios, que son salvos por gracia, no es por los 10,000 años que pueden tener, pero sino por mi evangelio que yo les di, que yo les prediqué. Por eso dice en capítulo 15, recuérdate del evangelio que les prediqué, ¿verdad? Dice, algunos dicen que no hay resurrección. Dicen, recuérdense el evangelio que les prediqué y por el cual son salvos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Eso es primera de Corintios 15, 1 al 4. ¿Verdad? Recuérdense de eso. Ustedes son salvos por esa razón. En capítulo 9, en versículo 17, dice Pablo, por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me es encargada. Pablo fue dispensado un evangelio. Dios le dio un evangelio a Pablo. Leímos la semana pasada en Efesios 3 que dice, si han escuchado del evangelio que les prediqué, que pueden leer de este evangelio, de esta dispensación de gracia que fue escondido en Dios. Pero dice Pablo, es mi evangelio por el cual son salvos. Jesús nunca, dicen, Pablo es arrogante. ¿Cómo va a decir que su evangelio? Pues Jesús, Pedro, ellos nunca dicen mi evangelio. Si hay una persona, debería ser Jesús, porque es el Señor, ¿verdad? Pero no dice que su evangelio, porque ese evangelio va hasta Abraham, ¿verdad? Cuando leímos que, a lo mejor eran Romanos, pero dice que Abraham escuchó un evangelio, ¿verdad? En Gálatas 3, que escuchó el evangelio que iba a recibir una nación, un semiente bastante grande. Ya viene ese evangelio, pero Pablo recibe un evangelio que solamente fue revelado a él. Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no lo predicó, Pedro no lo predicó, los profetas no lo predicaron, no supieron. Era un misterio escondido en Pablo. Si vamos a Gálatas 1, un misterio que fue revelado a Pablo, sí. En Gálatas 1:1
Dice, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego dice en versículo 11, dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombres, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Cristo Jesús. Pablo fue salvo en Actos 9 y dice, hombre no me enseñó este evangelio, solamente Cristo me lo reveló. Dice que él no fue a Jerusalén para conocer los discípulos hasta 3 años después. Luego pueden leer eso en versículo 17, que no subió hasta Jerusalén hasta después de años. Los 12 no les enseñaron. Jesús no dijo, ok, te salvé, ve a Jerusalén, ve con Pedro para que te puedan enseñar de lo que faltaste, o para que puedas ir a predicar este reino de Dios. Eso no pasó, dice, Jesús me lo reveló. Él tenía bastantes revelaciones con Dios. Sí, dice en versículo 15, dice, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subió a Jerusalén, pero él ni fue con los discípulos de la iglesia de Pentecostés, del rebaño pequeño. Dice, no, yo subí a Arabia y pues, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues poco por poco, Cristo estaba revelando más a Pablo. Dice en 2 Corintios capítulo 12, en versículo 1 dice, cierto que no me conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Él tenía una comunión con el Señor, tenía bastantes revelaciones y visiones con el Señor. No nomás una vez, no nomás un día, pero poco por poco Dios estaba revelando cosas a Pablo. Poco por poco lo estaba instruyendo y dándole visiones y revelaciones. Entonces, este misterio fue enseñado a Pablo por Jesús. Dice en Romanos 16, versículo 25, dice, al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Hay una predicación de Jesús conforme desde el principio del mundo, ¿verdad? Actos 3:21. Y eso dijo Pedro, eso lo leímos hace rato, que Jesucristo fue predicado por los profetas desde el principio del mundo. Pero ahora Pablo dice que hay una predicación de Jesucristo según un misterio, que es mi evangelio, dice Pablo. Entonces, mediados de Actos, estamos discerniendo cuándo empezó la iglesia. No empezó en Actos 2, empezó en Actos 9. Pablo era el primero que fue salvo por gracia. Pablo era el primero que fue hecho un miembro. No fue revelado hasta después, pero era por la cruz que Dios derramó el muro intermedio. Era por la cruz que derramó su sangre. Pero no fue revelado hasta Pablo. Pasó acá, pero no fue revelado hasta entonces. Era un misterio que
profetas no sabían. Estaba escondido en Dios. Estaba escondido en Él y no en las Escrituras. No es que aquí están las Escrituras, que ya sabiendo, ya entiendo el misterio. No, eso era de que los fariseos, los 12, ellos no entendieron que Cristo iba a morir, pero ya entendieron, Salmo 22, Isaías 53, aquí dice que el Cristo iba a morir y sufrir. Pero profecía nunca dijo que Dios iba a ser una nueva criatura, que no va a haber ni judío ni gentil. Él nunca mencionó eso en profecía. ¿Ok? Entonces, Pedro predicó la cruz para condenar a Israel, que mataron su Cristo, pero Pablo está predicando la cruz, que es una cosa buena, que es solamente nos vamos a gloriar en la cruz, porque por la cruz Dios derramó su sangre y tenemos remisión de pecados, que ya tenemos reconciliación, que ya tenemos salvación, mientras Pedro está diciendo salvación hasta el final. Dice en Mateo 5, Jesús les enseña cómo orar, ¿verdad? A sus discípulos. Les enseña que deben orar para que el reino venga. Pero en Mateo 6, 14 dice, porque si perdonaráis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición. Si perdonas, Dios te perdonará. Si no perdonas, Dios no te perdonará. Es una condición. Si lavas los platos, yo hago la comida. Si tú no lavas los platos, yo no hago la comida. Pero en Efesios 4:32, Pablo dice que debemos perdonar porque ya somos perdonados. Efesios 4:32 dice, disculpe, 32. Más sed los unos con los otros, benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. ¿Por qué vas a orar? Dios, perdóname, si ya te perdonó, ¿verdad? Dios está haciendo algo diferente, está predicando como hablamos hace rato, que Dios encarece su amor para con nosotros mientras que éramos enemigos, ya murió por nosotros. Ya tenemos reconciliación con Él. Es un evangelio diferente, ¿verdad? Diciendo, Dios, perdóname, no estás reconociendo que ya no te está imputando tus pecados hoy. Él ya murió por ti. Es algo muy diferente. En Lucas 9, Dios envía a los 12 y dice, ve, predica el evangelio del reino. Y luego Lucas 18 dice que ellos no entienden la cruz. Hasta tenían miedo de preguntarles. En Marcos dice que tenían miedo de preguntarle qué significaba que iba a ir a morir. Pero luego después les abre el entendimiento de por qué iba a morir. Pero era para enseñar que Él era Dios, para enseñar que sí era el Hijo de Dios. Mientras Pablo está predicando la cruz como nuestra muerte, como nuestra resurrección. Es nuestra gloria. La cruz es nuestra gloria, pero a Israel era la condenación. Cosas que son muy diferentes. Y si estás negando eso, ahora no estás leyendo la Biblia discerniendo las diferentes dispensaciones. Mediados de Actos, vemos que aquí empieza la iglesia. Aquí empieza
nuestro ejemplo. Sean seguidores de mí, dice Pablo. Aunque tengan 3,000 años, fueron engendrados por mi evangelio. Sean seguidores de mi evangelio que fue encubierto desde los tiempos eternos. Dice, acuérdate por qué Cristo Jesús resucitó conforme a mi evangelio, dice en 2 Timoteo capítulo 2. Es un diferente evangelio. Aquí empieza nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo solamente lo encontramos en las epístolas de Pablo. Toda escritura es buena para nosotros, pero es para nuestro entendimiento, pero no es instrucciones para nosotros. No toda la Biblia es nuestras instrucciones. Y pues Pedro predicó el reino, Pablo predicó un misterio, profecía y misterio. Debemos reconocer esas diferencias en la Biblia. Entonces, en conclusión, la doctrina no fue inventada por nosotros o gente de este siglo. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es que gente no está predicando esto? ¿O por qué no hay mucha gente que está predicando esto? Pues Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1 que gente lo abandonó, que todos en Asia lo abandonaron. Dicen en capítulo 4 que solamente Lucas está allí con él, ¿verdad? Gente lo abandonó. Dice en Romanos 16 que hay gente que enseña a Cristo Jesús no conforme a su evangelio, conforme a su doctrina, que ellos están causando divisiones. Los que no están enseñando Cristo Jesús conforme al misterio están causando divisiones, porque solamente hay una verdad y si estás predicando algo diferente, estás causando una división de esa verdad, ¿verdad? Entonces hay gente que causó divisiones de Pablo, lo abandonaron. No vamos a hablar de eso, por qué lo abandonaron, pero esta doctrina aquí está en la Biblia. Si tú crees que Dios está preservando su palabra, que tenemos su palabra hoy y que es la palabra preservada, y si crees que Dios no es mentiroso, que estas son las palabras de Dios, vas a venir a la conclusión de mediados de Actos. Solamente si tú haces figuras de la escritura, o qué significa para mí. Si tú empiezas a hacer eso, la Biblia va a significar lo que tú quieras. Pero Dios, si quieres saber lo que Dios dice, léalo literalmente. Así literal como dice. No cambies la interpretación. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, debemos discernir el contexto dispensacional, ¿verdad? Las diferentes dispensaciones. Y eso es para saber qué está haciendo Dios hoy, qué es su propósito. Dispensacionalismo nos ayuda a entender que Dios tiene un plan para redimir el cielo y otro plan para redimir la tierra. Profecía habla de su plan para redimir la tierra y las epístolas de Pablo revela el plan para redimir el cielo. Solamente en Pablo. Entonces, falta de dividir profecía y misterio va a causar errores en doctrina. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice en versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. En versículo 15, estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Y un versículo más aquí en capítulo 3 de 2 Timoteo, capítulo 16, disculpe, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice,
toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces necesitamos ver lo que dice Pablo para tener entendimiento. Necesitamos dividir la palabra correctamente para tener entendimiento. Toda escritura es útil para nosotros. Sin profecía no podemos saber el misterio. ¿Okay? Se necesita toda escritura. Entonces, la escritura es útil cuando divides correctamente, pero es inútil cuando divides incorrectamente, ¿verdad? La escritura es provechoso solamente si divides correctamente. Y eso es según dispensacionalismo de mediados de actos. La correcta división de mediados de actos usando la Valera 1602 purificada es la única manera en que podemos estudiar la Biblia y dejar que Dios sea verdadero. Leyendo otras Biblias va a cambiar doctrina. Otras Biblias va a confundir y hacer un desastre de lo que Dios está haciendo y su palabra. Corrompen su palabra. El estudio bíblico de dispensacionalismo de mediados de actos nos ayuda a distinguir entre el propósito profético de Dios y su propósito conforme al misterio. Entonces, con eso terminamos hoy, que mediados de actos, miramos que aquí empieza nuestro ejemplo, que Pablo fue salvo en Actos 9, en medio del libro de Actos. Aquí empieza nuestro ejemplo. Él es el primero que fue salvo por gracia. Él es el primero que fue el miembro del cuerpo de Cristo. Y Él es el ejemplo de los que siguen después. Igual que tú no confesaste tus pecados, tú no cambiaste de tu vida, tú fuiste salvo cuando escuchaste que Cristo murió por tus pecados, confiaste en eso y fuiste sellado por el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, 13, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Éramos enemigos mientras que Él murió por nosotros. Él murió acá antes de que tú naciste. Acá Él murió por todos tus pecados. Acá Él reconcilió el mundo. ¿Ok? Ya eres reconciliado, ya eres perdonado si es que crees ese evangelio. ¿Ok? Y eso es la importancia de mediados de actos para saber el evangelio que nos salva y no confundirnos con otros evangelios y otras predicaciones de Cristo. Estamos predicando Cristo, pero conforme al misterio. Acá es Cristo conforme profecía. ¿Okay? Pues terminamos con eso. Quiero orar. Pues gracias Dios que has revelado tu evangelio glorioso, que por tu gracia nos salvas, no es por obras que nosotros hacemos, que solamente por Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y que nos dio gracia a todo, que su sangre preciosa nos ha perdonado. Gracias Dios por el tiempo aquí con los miembros del cuerpo, que tú eres nuestra cabeza y que vamos a estar contigo en el cielo para siempre. Gracias Dios por la Biblia que nos has dado para entender sobre ti, saber de tu propósito, para no estar confundidos o confusión de lo que estás haciendo, pero saber y tener certeza que lo que estás haciendo, lo que quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén.